Bueno, pues estamos acá reunidos con Ana María Soleil de Mejía y con Hermán Bayón. Ambos son médicos. Ana María es médica de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en economía pública y gestión territorial, presidenta de Médicos Unidos de Colombia, que hace 5 años empezó denunciando y trabajando por los derechos y de la dignificación de los trabajadores de la salud, bueno, y por el derecho fundamental. Por su lado, Herman es médico cirujano, jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas desde hace 15 años, presidente del Colegio Médico de Bogotá, Distrito Capital, que pertenece a la Federación Colombiana, Médica Colombiana. Gracias por estar acá, por contestar, no sé, muchas preguntas que yo desde, no sé, desde mi lugar, que siempre insisto, como una ciudadana común y corriente, que bueno, que es un poco famosa, pero soy una ciudadana común y corriente, que tengo EPS, que tuve en algún momento medicina prepagada, ahora no la tengo porque me vine a vivir a otro país. Pero pues sí, digamos que hay varias preguntas, sobre todo porque hay mucho miedo alrededor, ¿no? Sobre qué es lo que va a pasar con esta reforma a la salud, que, que obviamente todo el mundo está hablando, pero no sabemos concretamente, o sí lo hemos sabido y muchos no han querido como enterarse o se han enterado por otros lados, por otros medios de comunicación que en vez de comunicar se encargan de desinformar. Pues aquí estamos con ustedes dos, que son al parecer, según lo que dije ahora, unos expertos en el tema sobre qué es lo que va a pasar en el futuro de Colombia con respecto a la salud. Y las EPS siempre son como una gran piedra en el zapato porque eh, los que hemos tenido prepagada, que hemos tenido el privilegio de tener medicina prepagada, pues tenemos un servicio completamente diferente, el acceso a la salud es un negocio como tal y pues dependiendo del plan que tengas y de la prepagada que tengas, pues así serás atendido. Pero el derecho a la salud es un derecho fundamental, es un derecho, el derecho a la vida, creo que todos lo tenemos y estaría bueno entre todas esas propuestas y ese cambio que plantea este nuevo gobierno, pues la salud no se podía quedar atrás. ¿Qué pasa con las EPS? ¿Qué son? Primero, ¿qué es una EPS? Bueno, te cuento que hace aproximadamente 3 décadas nos echaron un cuento chino que iban a mejorar el sistema de salud y se inventaron unas empresas a las que les entregaban la platica de todos los contribuyentes para que ellas contraten las entidades que van a atender a los pacientes, las IPS. Ok, Eso terminó siendo un negocio porque el objetivo de ellas es ahorrar esa platica y negar servicios de salud para la gente. Y hoy, después de 30 años, pues ya vemos la crisis generada desde el comienzo de esa transformación del sistema. Hoy vemos cómo durante todos estos años la gente ha tenido que estar poniendo tutelas, quejas, reclamos, filas, negaciones de servicio, paseos de la muerte, los muertos de la ley 100. Dio para una tesis de doctorado, los muertos de la ley 100. Finalmente, después de 3 décadas, es una mentira que ya se hizo evidente, que además con la pandemia fue mucho más dramática. Y lo otro es que hay una confusión que la gente no entiende, que las EPS hacen el recibo del dinero y son las encargadas de contratar quién va a atender a los pacientes. Pero además deben pagarles y no les pagan. digamos que ahí es cuando nosotros vemos, por ejemplo, esa diferencia que hay entre lo que es una EPS y una IPS. O sea, una EPS es Empresa Promotora de Salud, ¿sí? Creo que Así es es. como la sigla. Y IPS sería como la institución. Que atiende al paciente. Entonces, una IPS es los hospitales, las clínicas, un consultorio odontológico, un laboratorio, un centro donde hacen radiografías, tomografías, todas esas cosas. ¿Sí? O sea, esos son las IPS, son los encargados de atender a la gente. Ok, ¿Sí? Y una EPS son unas entidades que administran un dinero público que nosotros le pagamos. Ellos hacen doble intermediación. Ellos recaudan, se lo mandan a un fondo que se llama ADRES, que es el fondo que administra los recursos de la salud,
y esta ADRES le devuelve el dinero por cada uno de los afiliados que tiene. Entonces ella recibe el dinero y de ese dinero ya tienen un 10% de ganancia, porque ellos dicen, vamos a administrar con esta plata, con este 10%, que lo van subiendo, lo van subiendo y lo van subiendo, y después el resto del dinero lo tienen que usar. Y lo tienen que usar en la atención de la gente. Pero, y entonces dicen, bueno, en mi red, o sea, la red de la EPS, ustedes, todos los que están afiliados conmigo, se atienden en estas clínicas, le hacemos los exámenes acá, reclaman los medicamentos acá. Y entre menos gente atiendan, pues más plata les queda, ¿sí? Porque ellos reciben el monto cada mes por cada uno de sus afiliados. Entonces, yo aporto. Esa Ajá. plata que aporto primero se va al ADRES, que fue el que me dijiste. Y ADRES, que ADRES es del Estado, o sea... Exactamente. Okay. Entonces el Estado llega y le dice a estas empresas que son privadas, hasta donde voy entendiendo. Así es. Empresas privadas que manejan recursos públicos, pues son los recursos públicos, y ellos administran esos recursos para pagarle a cada una de las IPS el servicio por el que vos estás cotizando. Listo. Por esa razón. ¿Cuál es el punto fundamental? El punto fundamental es que uno no está afiliado a la EPS, es decir, el que paga por la atención de uno finalmente no es la EPS, es el ADRES, somos todos pagamos y entregamos a ese fondo, y los que están pagando por ese recurso, por la atención, es el ADRES, porque además cuando la plata no le alcanza, entre comillas, no le alcanza a la EPS, entonces hace un recobro a la ADRES y dice, mire, esto es muy costoso, páguenme un poco más. Es esto, Carolina, mira, yo soy la EPS y recibo la chequera del Estado, que además me paga para que funcione. Y para que yo organice los hospitales y clínicas que van a atender a las personas. Pero además tengo un objetivo, rentabilidad y ganancia. Entonces, ¿qué hago? Saco dinero de la platica que me están dando para invertir en otras cosas, aunque sea ilegal. Resorts, campos de golf, lo que hizo Salucop. Y le niego y me invento cosas para que la gente no tenga acceso a la salud. Entonces le digo a la señora, usted tiene que hacer autorizar los rayos X. Usted va a ir al especialista a una ciudad bien lejana donde la paciente no puede ir porque necesita platica. O le damos una cita con su especialista dentro de 3 meses y usted con 6. O 6 meses. Y si necesitas la cita, la pagas particular y vendes lo que puedas para poder ir, y le quitas responsabilidad a la entidad que se supone que debe responder por eso. No, y además, a ver, si yo voy a echar memoria, a mí hace poco, recientemente me operaron un dedo porque tenía un desperfecto, una pequeña lesión que me había hecho hace muchos años, hace algunos años en un dedo, me golpeé, me hice una microfractura y eso generó una cosa que se llama halus rígidos. Resulta que yo tengo EPS, a pesar de que ahora estoy un poco más en Buenos Aires, de vez en cuando voy a Colombia y digo, bueno, allá tengo mi salud, allá estoy cotizando, porque aquí el sistema de salud es diferente, digo, voy allá y me hago ver mi dedo. Fui, obviamente el hecho de ser famoso te ayuda un montón, porque pues las chicas de la EPS nos tomamos fotos y me atendieron maravillosamente y gracias por eso, y les digo a las chicas gracias, pero me consiguieron la cita rápido por ser yo, ¿me entendés? Y eso pues no es culpa de las chicas tampoco, porque finalmente eso es una empresa que opera por turnos y todo lo demás, y yo llegué y me atendieron y me vio el especialista bastante rápido, por eso me llamaba la atención. Cuando me senté con el especialista, se me acaba de ir el especialista, el traumatólogo, el ortopedista, me dice, bueno, eso hay que operarlo, es una cirugía muy sencilla, ¿por qué no vas adelantando las órdenes para que los rayos X, Bueno, en ese paseo, siendo yo y ayudándome bastante las chicas, me demoré casi una semana. Y en algún momento se me sincera el médico y me dice,
Mira, la verdad, yo te recomendaría que lo hicieras particular. ¿Por qué? Porque esto se te va a demorar mínimo 6 meses para que te autoricen la cirugía. Y te van a poner en un tiempo de espera largo, bastante, precisamente porque, pues, porque no es una cirugía urgente. Un poco me lo quiso como explicar él. Yo dije, bueno, muchas gracias, llegué a Buenos Aires y me hice operar yo y bueno, ya está bien. Pero yo tengo esa posibilidad. Ahora, tengo el caso de una tía que hace poco eh, estaba bajo sospecha de un cáncer de seno y la cita con el especialista se la dieron a 4 meses. Cuando vos tenés que te tocas el bulto, tanto que nos insisten a las mujeres, revises el autoexamen, todo lo demás, encontró ella una bola que le dolía, que había crecido, que había cambiado de forma, todas estas cosas que nos advierten a las mujeres que lo hagamos cada año, y la cita con el especialista 4 meses, y eso es muy urgente. Entonces, digamos que entiendo desde el lugar del que ha usado, digamos, el recurso de la EPS y siempre es demorado. Lo que pasa es que yo siento que de todas maneras hay un miedo general a que si no está la EPS, entonces, ¿qué? ¿Quién se encargará de qué organismo, qué institución, otra vez vuelvo el nombre, el ANSES, se me olvida, ¿ANSES es el nombre? ADRES. ADRES, perdón. Entonces, el ADRES, listo, va a recibir el dinero de los colombianos. ¿Y ahora quién va a manejar eso? O sea, ¿quién va a agarrar esos recursos y se va a encargar primero del montón de IPS que deben estar debiéndole hasta el de la esquina, porque deben estar supremamente endeudados los que no se han quebrado? Y después vamos a hablar obviamente de la situación laboral de todos los cuerpos médicos y de toda la gente que uno dice a estas alturas de la vida, hospitales en paro, personal de salud que no recibe su sueldo, bueno, un montón de médicos que invirtieron un montón de dinero en sus carreras y que realmente encontrar trabajo es un gran problema. Pero yendo, digamos, a este momento que yo creo que es la sensación de miedo general de todos. Si no hay EPS, entonces, ¿quién? Yo creo que es un miedo manipulado, Carolina. Acuérdate que aquí estamos hablando de una millonada de dinero de unos sectores del país como la banca, por ejemplo, y empresarios que se están beneficiando con ese dinero público. Claro, porque finalmente es un dinero que no es un dinero para hacer negocios, no es un dinero para reinvertir, no estamos hablando de que ya de por sí la vivienda también es un derecho, pero sabemos que la vivienda y la construcción también tiene ciertos lujos y se puede, digamos, pensar como en algo que se reinvierte pero la salud no, o sea, la salud es como un dinero sagrado que no se debe tocar. Hagamos una explicación precisamente con el caso que tú nos planteas de tu tía. Entonces, vamos a ponerlo así. Ella tiene un tumorcito en el seno, se siente una masa en el seno, y lo que va a hacer es acudir a su médico, un médico general, y pide una consulta, ¿cierto? Y allí ya hay un tiempo, porque las consultas para los médicos generales no están tan cercanas. Entonces llegas al médico y el médico general llega y le dice, ay, esta masa la tiene que ver un especialista, pero mientras tanto, hazte esta mamografía y hazte esta biopsia del seno. Entonces, te da la orden y vas con la orden para poder llegar al especialista con los exámenes ya listos. Y en la EPS te van a decir, no te autorizamos eso porque eso solo lo puede mandar el especialista. Entonces, ahí empieza Cristo a padecer, porque allí ya hay una primera barrera. ¿Cómo así? ¿El médico general no puede mandar exámenes? ¿Y por qué? No, pues de hecho mi tía lo que le pasó era que tenía una serie de exámenes y el especialista no la podía recibir porque le faltaba uno. Y sin ese examen no la iba a recibir. Y ese examen no se lo autorizó la EPS.
Exacto. Entonces, siempre existen barreras, siempre van a existir barreras, y son las barreras de atención. Y imagínate que tu tía vive en una ciudad, ¿cierto? ¿Vive en dónde? ¿En Sí, Bogotá? Cali, En ponele. Cali, perfecto. Sí. Imagínate lo que puede pasar con una persona que no vive en Cali. Vamos a suponer que vive en cualquier lugar rural Municipio de pequeño, Colombia, sí. en un municipio pequeño. Es muchísimo más largo todas las barreras, porque además las EPS en esos sitios no tienen centros de atención, porque ellos concentran todo en las grandes ciudades porque es más costo efectivo. Ellos siempre piensan en dinero, no piensan en las personas. Entonces, como es más costo efectivo, siempre van a centralizar todos los servicios para que eso ocurra así. Y después va a durar un montón de tiempo en llegar al especialista, el especialista le manda los exámenes y ahí va a durar otro montón de tiempo. Le devuelve a los especialistas, cada uno de los exámenes que va a mandar implica una barrera, ¿no? Porque además lo mandan, por ejemplo, la biopsia en tal lado, el examen a todo lado, se llama la dispersión de la atención. Y es una situación muy grave para un Claro, ese es paciente, el paseo de la muerte. literalmente. Es Y horrible entonces, decirlo, en vez pero de sí. hacer una atención integral, y después lo que ocurre es que vuelves, el médico te dice, uy, sí, hay que operarte. Ahora pide la autorización para la cirugía y otra vez Cristo padecer. Hay que esperar por la cirugía. Y después por el turno para la cirugía. Y después, y antes por la cita para la anestesia y la evaluación para anestésica y Claro, todas no, y esas a esas cosas. alturas ya Entonces, metástasis y te moriste, punto, ya. exactamente, No. Carolina. Y entonces después una masita chiquitica que podía ser tratada de manera rápida con una cirugía y te curabas, termina en una cirugía mucho más grande, con necesidades de otros tratamientos adicionales muchísimo más costosos, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, que son muy, muy, muy costosos. Y finalmente ese es el negocio. Entonces ahí ya empieza ellos a hacer recobro a la ADRE. Entonces ya no va a Súmale, cobro, no va por la plata que ellos reciben normalmente por eso, sino que le recobran a la ADRE mucho más dinero porque dicen, uy, esto es alto costo, deme más plata. súmale que las EPS, estas negociantes que reciben la plata, construyen sus clínicas de alta complejidad, o sea, clínicas especializadas, ultra especializadas para enfermedades graves. Entonces, dirigen todo el sistema no a prevenir enfermedad y a tratar a tiempo, sino a las cosas que resulten bien costosas, tratamientos de cáncer con quimioterapia, lo más costoso para volver a cobrar, aparte de lo que ya les han dado, para volver a cobrar al Estado más platica para ellos y Ganan por además doble unos lado. negocios exitosos, direccionan toda la platica que es para la salud de todos, que debería ser como un derecho fundamental de manera igual para todos, lo van direccionando a estas clínicas de ellos. Sí, a Entonces se esas sí les vuelve, pagan. A esas sí les pagan, o sea, las EPS que tienen, lo que pasa es que eso se les llama integración vertical y lo que hacen es, ellos es contratar sus propias clínicas y le dan algunas cosas a otras clínicas. Eso está prohibido, pero igual lo hacen, ¿no? Entonces ahí eso está expresamente prohibido. Solo pueden contratar hasta el 30%, pero ellos igual lo hacen la gran mayoría en sus propias clínicas. ¿Eso es la ley 100? Eso es la ley 100. esta es la lista. Ok. O sea, la ley Entonces, 100 es el nacimiento de las EPS como modelo en el que unas empresas públicas agarran dineros del Estado, que son dineros ni siquiera del Estado, nuestros, de los contribuyentes, porque pues ahí el Estado simplemente lo que hace es agarrarla, maneja. Exacto. pero es plata de los contribuyentes para manejar esos recursos, para hacerse cada vez más ricos a costa de la salud y la vida de los colombianos que han puesto su plata ahí. Listo. Claro, claro, pero es tenaz porque ellos todo el tiempo se la pasan quejando. Entonces dicen que eso no es un negocio, que al contrario, que están perdiendo plata, pero sin embargo son dentro de las EPS, están dentro de las 100 empresas con mayor utilidad en el país durante todos los años. El último año fueron
de las que más ganaron dentro de las 10. Hay 5 EPS dentro de las 10 empresas que más dinero ganaron en el país durante la pandemia, que debieron haber gastado todo ese dinero. Durante la pandemia fueron las empresas que más ganaron dinero. Y lo tenaz de todo eso es que ellas dicen que no, pero pasaron, por ejemplo, muchas de estas EPS pasaron de tener 2 clínicas a 32, 34 clínicas en todo el país. Entonces, es un negocio súper rentable, e incluso clínicas por fuera del país, que está prohibido, pero lo tienen. Es tan perverso que la pandemia fue una oportunidad de negocio y de crecimiento. Es perverso. Sí, en vez de gastar dinero en la pandemia para salvar la gente, sí, y para hacer pruebas y evitar que la gente se enfermara, no, ganaron muchísimo dinero, dejaron de atender a la gente, dejaron de hacer las consultas, cerraron servicios, no le pagaban a las clínicas y hospitales y ganaron muchísimo dinero. Claro, obvio, se ahorraron en operación, se ahorraron un montón de plata y también obviamente más de uno obviamente abrió sus laboratorios porque el negocio de los laboratorios fue una cosa muy, muy sospechosa en épocas de pandemia, sobre todo porque te pedían para viajar, para trabajar, para ir. Digamos que son medios donde la corrupción pulula. El sistema está diseñado para que sea corrupto. Imagínate que las EPS empezaron a cobrar aparte por vacunar y por hacer las pruebas, porque les destinaron un dinero especial de pandemia para que ellas ganaran aún mucho más dinero. Es decir, no solamente no gastaron el que les daba todo el tiempo la ADRES y ganaron mucho dinero porque no operaban de manera correcta, sino que además ganaron por cada una de las vacunas, por cada una de las pruebas, por cada una de las cosas que hacían. Y eso no sirve ni siquiera para ponerse al día con el montón de IPS que están endeudadas, con el montón de trabajadores que no. Eso es lo último que van a hacer. Hay EPS, o hay clínicas que tienen, digamos, contratos con las EPS, con algunas EPS, y no les han pagado desde el 2018. Y son cuentas que ya están hechas, auditadas, y todas esas cosas, y no les pagan. Bueno, y entonces después le dicen, no, mire, vamos a negociar la cuenta, entonces le pago la mitad y quedamos así. Y por eso se quiebran las clínicas y los hospitales. Y en este universo tan turbio como lo es el poder económico, porque sabemos que el poder es una de las grandes cosas por las cuales hoy estamos en un conflicto en Colombia tan terrible y tan arraigado, que es la plata, y en todas sus versiones y de todos los lugares. ¿Cómo se soluciona esto? O sea, ¿y cómo les quitamos ese negocio? O sea, ¿cómo? Yo digo que están alineadas las estrellas. Es un gran momento para Colombia. Primero, la evidencia de 30 años de esta barbarie sutil que nos hicieron, de un genocidio silencioso de 30 años. Tenemos una sociedad que ya no aguanta más que los paseos de la muerte. Tenemos una propuesta concreta cuya vocera más importante fue la doctora Carolina Corcho, hoy ministra de Salud, que tú conociste muy bien acá. Y tenemos un presidente que escuchó a la sociedad civil y adopta la propuesta de un proyecto de ley para pasar. Obviamente este proyecto de ley saldrá al público para ser discutido, dialogado, mejorado, y va a ser radicado en la próxima legislatura del 2023. Yo me imagino, por ejemplo, una persona que está en mitad de un tratamiento de cáncer. Vamos a hablar del cáncer, que el cáncer es una de las cosas más comunes y más incómodas para hablar, porque bueno, es realmente la enfermedad del siglo XXI. Una persona que esté batallando contra un cáncer. Batallar contra un cáncer es saber que el cáncer se va, que el cáncer vuelve, muchas veces ganas la batalla, muchas veces la perdés. Y esos procesos acarrean un montón de procesos en sí, que son quimioterapias, radioterapias, cirugías, vaya, venga, y todo lo que implica llevar eso. En este momento coyuntural, donde hay una propuesta de gobierno, donde hay
porque a mí lo que me parece interesante de este momento y de esas estrellas que se están alineando es que por primera vez uno habla como con gente experta. Porque yo lo que sí he notado en los últimos años, antes de que se subiera Gustavo Petro, es que nadie era como experto en su tema, eran como administradores de empresas, como que de la salud siempre se encargó un administrador de empresas, incluso hasta de la Un justicia y empresario. de todo lo demás, ¿sí? Y ahora yo por primera vez vengo escuchando a las asociaciones médicas como insistiendo en que hace mucho el debate está abierto y hace mucho se está hablando del tema porque pues es urgente y debe ser además muy frustrante para ustedes como médicos estar ahí adentro y ver eso y no poder hacer nada. Ahora, digamos, existe esa posibilidad de poder hacer algo y esa posibilidad de poder hacer algo también depende de que nosotros como colombianos, como del común, entendamos esto y dejemos de temer, volviendo al tema de un caso de alguien que tenga cáncer. En este momento coyuntural, donde se acaba la EPS o se va o no sé, algo pasa con esa EPS que va llevando mi tratamiento bien o mal, que he sido sobreviviente a los paseos de la muerte que me han puesto más de una vez y que sigo aquí sobreviviendo, si se acaba esa EPS, ¿qué va a pasar con mi tratamiento? A lo que le apuntamos es que seas atendida dignamente, sin la humillación de pasar por filas de autorización, que este mismo dinero que hoy está pagando los tratamientos lo siga haciendo, pero que además no te pongan a voltear de una clínica a otra en otras ciudades y que no tengas que aportar de tu bolsillo cuando no hay forma de hacerlo y que no tengas que pertenecer a un régimen demostrando que eres pobre o rico para, de acuerdo a eso, recibir la atención que necesitas, que sea integral y con dignidad. Y esta es la pelea esencialmente. Y Ajá. hemos estudiado mucho para que la propuesta que hacemos tenga esos requisitos, integralidad y dignidad, como debe ser un derecho fundamental. Ok. Claro, pero haciendo como bien concreta tu pregunta, entonces vamos a ponerlo así. Si tú tienes cáncer y Toco estás en medio de madera. un Ya, tratamiento, cancelado. entonces y te está atendiendo un médico en una clínica, te sigue atendiendo el mismo médico en la misma clínica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa clínica y ese médico van a ser tus médicos de cabecera, tu centro de atención en particular. Solamente que la clínica, en vez de pedirle autorización a la EPS, lo que va a convertirse en una autorización es la orden del médico. Es decir, lo que el médico solicita es porque tú lo necesitas. Y si lo necesitas, hay que dar. ¿Sí? Y es, claro, él tiene unos parámetros técnicos, científicos para decidir eso. Y no se va a salir a decir, no, vamos a hacerte un trasplante cuando no lo necesitas, porque pues allí hay una situación. Pero bueno, el punto clave es que te va a seguir atendiendo y que la autorización es la orden del médico, que no vas a tener que ir a correr a pedirle a una EPS, óyeme, autorízame esto, hazme esto, y entonces dice, no, venga dentro de 8 días por la autorización, no espere que está en comité para que lo autoricen, ya todo esto previamente está en el médico. Y la clínica, en vez de hacer la factura hacia la EPS para que se la paguen dentro de 1 año o 2 años, se la hace directamente a la ADRES y la ADRES le paga directamente a la clínica. La EPS no tiene por qué tocar el dinero allí. Y si, por Es ejemplo, decir, en no va a esa aparecer. clínica, no sé, hay, por ejemplo, estudios de alta complejidad que no todas las clínicas lo tienen. Es decir, no sé, yo me atiendo en Claro. la clínica X y resulta que el estudio que necesito me lo dan en la Y. ¿Ahí qué pasa? Es así, Carolina. Yo soy la paciente, voy donde mi médico, que va a estar en un centro de atención, encuentra mi nódulo en el seno, me pide la ecografía,
la mamografía y los exámenes pertinentes, me Y hace la el biopsia, sí. diagnóstico, resultó maligno, necesito valoración por cirujano oncólogo, entonces yo, tu médico, que te atendió cercano a tu casa, donde te vas a inscribir, entonces llamo, doctor, tengo a una paciente tal, con estas características, inmediatamente vas donde ese médico, él resuelve todo lo que él ordena, es un mandato porque él tiene el criterio clínico, la ética y la autorregulación. Quiere decir que yo no me voy a ensañar en cosas que no necesitas, pero no voy a dejar de hacer lo que el paciente requiere. Y necesitas alta complejidad, este mismo médico llama a la clínica de alta complejidad y necesito que hagan esta prueba porque la paciente la requiere y que el paciente no tenga que esperar la fila de 3 horas en una oficina de una entidad si le provoca mandar al paciente y que vive en Bogotá y lo manda a Valledupar. Necesitamos que sean cerquita, integradas y Como pasa ahora. coordinadas. Ahora, por ejemplo, hay un paciente en Villavicencio y allí hay gente que sabe operar cáncer de seno, pero si la EPS tiene el negocio aquí en Bogotá, entonces lo hace venir hasta Bogotá sin importarle el tema familiar y demás y lo operan en Bogotá. Básicamente, lo que estamos quitando es el intermediario. Claro, el Ese es el intermediario punto. sobra, le estamos dando dinero hasta para que funcione y le estamos dando la oportunidad de que se lleve platica que no es de ellos, que debería ser destinada solo para la salud, no en campos de golf. Claro, ese intermediario sobra, no le aporta nada. Ellos dicen que sí, que previenen el riesgo de los pacientes. ¿Cuál? ¿A cuántos pacientes mayores les dicen, a cuántas mujeres les han dicho que a los 50 se tienen que tomar una mamografía? ¿O a cuántas personas llaman a decirle hágase el examen de próstata? Nunca. ¿No? O hay que hacer un tamizaje porque usted posiblemente vamos a evitar que no vaya a tener un cáncer de colon. Prevención no hace. Peor aún, Carolina, mira, hay cánceres que están en relación con la familia, con la herencia familiar. El cáncer gástrico, uno de ellos, por ejemplo, o el cáncer de colon. Y hay pacientes que, digamos, tienen un familiar que tiene cáncer de colon, un hermano, por ejemplo, con cáncer de colon, y el médico coherentemente le dice, oiga, su hermano debe hacerse una colonoscopia. Y el sufrimiento para que se la hagan es terrible. No, si es que usted no tiene cáncer, no tiene síntomas, no se la haga. Y No lo más necesita. grave, Es terrible. lo más grave, Germán, Carolina, es que nosotros al menos tenemos oportunidad de hacer fila 3 horas en una oficina de las EPS para que autoricen. La gente en el 56% del país, como decía Germán al comienzo, ni siquiera tiene a dónde ir. Entonces, por Dios, porque ¿sabes cómo lo miden? Ellas llegan y hablan de un número de pacientes para que les dé el equilibrio económico. Y si no se los da, entonces la población que se riegue, allá se mueren. Se Yo mueren tengo porque una no tienen a pregunta. dónde ir. ¿Qué es el CISBEN? Eso es bueno, una muy buena pregunta. Carolina, mira, esto es un adefesio que se inventó la ley 100. ¿Sí? Ok. Entonces, es literalmente un adefesio, porque se trata de un régimen subsidiado. Entonces, la gente, los que pagamos, tenemos la posibilidad de pagar porque cotizamos, porque tenemos un trabajo o porque ganamos algún dinero y podemos aportar al sistema de salud, va a la ADRES y la ADRES, aparte del sistema contributivo, tiene el régimen subsidiado que tiene un valor menor de UPC, o sea, de la plata que le dan por cada uno de los afiliados al régimen subsidiado. Entonces, entre comillas, eso suena horrible lo que voy a decir, pero es así, es la salud para pobres. ¿Sí? Ok. Cuando la salud debe ser igual para todos. Entonces, eso ya desapareció o debió desaparecer por un mandato de la Corte Constitucional. Sin embargo, eso ya hace más de 8 años que debió desaparecer. Sin embargo, no ha desaparecido
porque no les ha dado la gana de desaparecerlo, porque no les conviene a las EPS hacerlo. Y entonces, yo en ese sentido me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un niño rico y un niño pobre con cáncer? Si el niño rico tiene dinero, ¿yo debo atenderlo primero o con mejor calidad? ¿O cuál es el criterio? Los dos son niños. No, es No, que sí, los no, dos... y te lo iba a responder de una manera horrible, la prepagada. Es así. O sea, Exactamente. pues, a ver, es horrible y digamos que para uno que ha sido afortunado en la vida y que ha podido gozar de recursos y ha podido darse el lujo de no esperar y pagar lo particular cuando corresponde o darse el lujo de pagar una prepagada, que tampoco son tan buenas. Yo tuve una prepagada y me cansé de la prepagada porque la última vez me dieron un turno a un mes, una prepagada. Ese es otro negocio, Me Carolina. harté de la prepagada y dejé de pagar prepagada y me eché la bendición porque es así. Uno se echa la bendición cuando queda a merced de la EPS, ¿no? Porque uno Exacto. dice, por lo menos tengo algo donde no me van a dejar morir. ¡Ja! Y después del paseo de la muerte que le hicieron a mi tía, que finalmente la sacamos adelante porque pusimos plata y le pagamos todo particular. Es así. Pero mucha gente no tiene esa posibilidad. Y nosotros estamos hablando de ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, que tienen infraestructura médica para poder atender, pero ¿y en los pueblos? En Colombia, que es un país tan rural, Colombia, que es un país lleno de pueblos, porque no es un país de grandes ciudades, es un país de pequeñas ciudades y pueblos, y Bogotá, que eso está en otra categoría, Bogotá es una cosa muy rara. Eh, exacto, cómo esta ley de alguna manera nos va a beneficiar a todos? Lo que pasa es que yo siento que culturalmente hemos crecido de verdad con la concepción de que la salud es un privilegio y es un lujo. Y de que quien tiene plata puede pagarse una prepagada y los otros que se jodan, ¿no? Y les parece normal. Y no, lo más increíble además, y las comparaciones son horribles, pero yo un poco también analizo un poco el sistema de salud de acá de Argentina, que no es perfecto tampoco, pero te atienden. O sea, bien, o sea, puede ser que vayas a un hospital público y no haya algodón, pero te atienden. Ahora, si vos pagas una prepagada, vos no tenés que pagar EPS. En Colombia, para vos tener una prepagada, tenés que tener EPS. Eso es muy loco, ¿no? ¿Por Bueno, qué tengo que pagar doble si ya sí, es? pero además las mismas EPS, nosotros no estamos en contra de las prepagadas. No, Muy rico que a todo el mundo lo atendieran igual que las prepagadas, ¿no? Pues muy rico pero que no sí. hubiera discriminación. Pero lo más Claro, grave, las prepagadas no atienden tampoco tan bien, no se lo crean. porque es que mira la trampa que están haciendo. Ellas mismas, las EPS, están ofreciendo planes complementarios de categorías para prestar el servicio en la misma estructura de salud. Entonces, por eso me dices, es que se demoraron un mes para dar la cita. Lo que están haciendo es recibir más dinero por lo mismo. Le están dando prioridad al que tiene capacidad de pago. Entonces, yo tengo un plan complementario alto y necesito la valoración por el ortopedista, se pasan la fila del que está en el sistema del régimen contributivo sin planes complementarios, aunque este lo tenga más urgente. Yo pago el plan complementario oro de tal EPS y me salto la fila del otro. Pero el sistema está tan malo y en una crisis tan horrible que hasta esos que pagan más pensando en una medida de poder tener mejor salud, ni ellos la están teniendo. No lo es. Y a veces hay que saltarse también la fila de ellos y pagar particular, que claro. eso es lo más efectivo que hay. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Los están tumbando. Pero peor, además a nuestro sistema también con las prepagadas, porque por ejemplo las prepagadas exigen que tú tengas incluso la misma EPS
para poder hacer el recobro a la EPS de una parte de la atención. En realidad te lo piden un poco más sutilmente. Te dicen, te hacemos un descuento si tienes una EPS, o te recomiendan, vos te vas a la prepagada y te dicen, te recomendamos que te pases a esta EPS porque con esto tienes un descuento, así, y uno, boom, no, y así es más fácil todos los trámites. Eso es lo que te dicen, y así y uno dice, pero si facilitan estoy todos los pagando trámites. prepagada, no se supone que es mucho más rápido. Y no, la verdad es que no es más rápido, es mentira. O sea, la trampa de la prepagada a mí también me ha indignado un montón, y yo he pasado ya por 3 prepagadas y la última decidí no más. Son carísimas y dependiendo además de los años que tienes. Si llegaste con un desperfecto de fábrica, olvídate, eso entra como preexistencia, eso no te lo van a cubrir. Y la verdad que las prepagadas son muy útiles, por ejemplo, para personas mayores, y para personas mayores son impagables, porque entre más años tenés, más caro se pone. Como un seguro. Carolina, pero el problema del sistema, ¿sabes cuál es? El problema más grave, la naturalización de lo anormal, de ver esa discriminación como algo natural. Yo miraba en un medio de comunicación después de la denuncia que hizo el superintendente de la mortalidad materna en Colombia en mujeres que están aseguradas, que deberían tener controles prenatales adecuados, y 30.000 de ellas no fueron a los controles de embarazo. Y vemos, y el medio de comunicación no se escandaliza por la cifra, sino que dice, bueno, pero eso ha ido bajando. Esto debería ser un campanazo de alerta. ¿Por qué personas que están siendo registradas dentro de un sistema y tienen carnet para que sean protegidas, no lo están siendo, y los medios justifican y ven como natural y siguen defendiendo esa postura económica del sistema? Ahí es importante, ¿sabes qué decir, Ana María? Decir y hacerle entenderle a la gente, porque uno de los grandes argumentos que tienen los que defienden el negocio de la salud como negocio es que este sistema ha generado una cobertura muy amplia. Que no, que estamos casi en el 100% de cobertura y tal, pero es una cobertura falsa. Por lo que dice Ana María, hay muchísima gente que no tiene acceso. O sea, ¿de qué sirve tener un carnet si no tienes acceso al sistema de salud? Si no te atienden, si no es te toca pagar particular. Claro. Pagar particular para poder ser atendido. Y lo otro que es muy importante también decir es que ellos comparan esto o le dicen un sistema de aseguramiento y lo plantean como que, oiga, usted está comprando un seguro y hay que mantener el seguro porque si la CPS está, pero es un falso aseguramiento, porque resulta que si tú compras un seguro para un automóvil y tienes un siniestro y el siniestro es muy grande y tienen que gastar mucho dinero, ellos tienen unas empresas para reasegurar. Estas no. Estas lo que hacen es cobrarle más plata al fondo de la ADRES. Imagínate. Entonces, es un falso aseguramiento. Y además no invierten plata de ellos. Los que invertimos somos nosotros. Es decir, imagínate la aseguradora del carro diciendo no tenemos convenio con el taller. Así le dicen a los pacientes, no tenemos convenio con la institución que le va a hacer el examen. No son aseguradoras, no son. No, ay Dios, qué miedo. No, sí, bueno, sí. Es muy grave. Preguntas. Hace 31 años, ¿qué existía en Colombia? ¿Cómo era la salud? Bueno, ahí hay varias cosas. Efectivamente había un tema del seguro social, había un monopolio por parte del Estado. Yo soy del seguro social, nací en el Exacto, sí, ahí está. Pero también estaban, digamos, las clínicas y hospitales particulares que atendían en ese sentido. Pero es que yo creo que esa es una pregunta que no vale en la medida en que no vamos hacia allá. Nosotros no nos vamos a devolver. Okay. Es otro momento, otra cantidad de recursos destinados a la salud, otra organización del sistema. Entonces, también una población que ha crecido. Claro, más población, la calidad de vida de acuerdo al desarrollo científico y tecnológico en el mundo.
ha tenido impacto positivo sobre la población. Entonces, pues eso es un argumento además con el que asustan a la gente para decirle, vea, es que vamos a volvernos al seguro social. Y la propuesta que hacemos es aprendiendo del modelo que hay para no cometer el error de tener este almendrón perverso de la intermediación del dinero, pero necesitamos hacer efectivo, con dignidad, el derecho a la salud. Entonces, es otro momento, un sistema distinto, y asustan a la gente diciéndole que les va a tocar volver a las filas del seguro social, y en ningún momento estamos pensando en una reforma de ese tipo. No, al contrario, hay que modernizar el sistema. De hecho, una de las cosas también que está pasando es esto, ¿no? Es que hace mucho rato que debió existir un sistema de información único, capaz de recoger toda la información epidemiológica, pero además capaz de recoger cada una de las actuaciones que hacemos nosotros en un sistema, en una historia clínica única, universal, que podamos, digamos, pasar de clínica a clínica con facilidad para poder precisamente hacer eso que decía Carolina, de hablarnos entre especialistas o entre médicos. Oiga, mire, este es mi paciente, entra a la historia, allí pasa esto y aquello. Y además que sepan qué se gasta, qué no se gasta, todas esas cosas que un sistema, que la Big Data le puede dar, que la usan para otras cosas, pero no para lo esencial, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que plantearse como mejoramiento, es decir, que haya un sistema de información en línea muy activo para poder mejorar precisamente lo que estamos actualmente, ¿sí? Otra perversidad del sistema actual, que en 3 décadas no se hizo. En 3 décadas nombraron quien los vigilara, el superintendente. Entonces no había un mecanismo de regulación, alguien que estuviera vigilando que esta gente sí estuviera haciendo lo que le toca hacer. Eso no se daba. Es tan perverso que el superintendente y la ADRE no tiene forma de saber si la información que la EPS le está dando existe, no existe, si la puede. ¿Ves? Es muy perverso. Entonces, conclusiones. Digamos que esto nos ha dado como un panorama. Cuando hablamos de acabar con las EPS, no hablamos de acabar con la salud en Colombia, hablamos de acabar con la intermediación, de quitarnos del medio ese que se ha encargado de agarrar nuestros recursos, que no son del Estado, son de los ciudadanos, y administrar y hacerse ricos con nuestros aportes, digamos, que hacemos. Que digamos que en ese sentido los colombianos van a seguir aportando según sus ingresos, igual como hemos hecho siempre, pero nosotros no le aportamos a las EPS, le aportamos al Estado, y el Estado hace 30 años se le ocurrió inventarse una cosa que se llama EPS, que se encargaron simplemente de manejar esos recursos a su antojo y hacerse ricos y convertir la salud en un negocio y no en un derecho fundamental. Digamos que en ese sentido, los colombianos es algo que tenemos que entender, pero sí yo entiendo que hay mucho temor al respecto porque, claro, los medios no afines al gobierno, pues van a desinformar diciendo que si no hay EPS no hay salud, pero es que los fondos, mejor dicho, el dinero de los colombianos ya entra al ADRES y el dinero está ahí. Simplemente es que se cauce correctamente y que las IPS y los médicos y los personal médico tenga condiciones dignas laborales y los pacientes condiciones dignas de atención. Carolina, es como que nosotros eliminamos al intermediario y que nosotros seguimos siendo atendidos por esos mismos hospitales, esas mismas clínicas, por los mismos médicos que estamos atendiendo, y que van a tener atención más digna en la medida en que no tienen un intermediario que les pone trabas, y que su clínica y su hospital y su médico va a ser su médico, no el que le impongan, sino el que está ahí cerca a ti, que puede tener la misma, digamos, que responda a tus necesidades, no a las necesidades del que lo contrata.
Eso es importante también decirlo. Y eso sería como yo pago mi plan de salud. No sé, ¿cuál sería como la palabra? Aportas, como lo hace hoy el trabajador, el empresario, los independientes. Y yo elijo a qué IPS quiero pertenecer. ¿En qué clínica, en qué centro de atención primaria de salud vas a estar cerca de tu casa, donde va a estar tu familia, donde vas a ser atendido integralmente y con capacidad para resolver el problema? Que no sea que tengas que posponer diagnósticos, que me digan, tiene que esperar a que lo manden a otro lado, ¿no? Ahí te resuelven todo. Esto va a ser un acuerdo social, una lucha social. Les vamos a quitar la platica a los negociantes. Y el resto de la sociedad va a ganar en derecho fundamental. En salud. Es eso. El nuevo presupuesto de la ministra, que lo incrementó comparado con el año pasado, que estaba en 73 billones, ahora está presupuestado en 82 billones. Nada de rebajas, como dijeron, como han querido decir los medios de aquellos negociantes. Entonces, todos esos 82 billones se los quitamos a los negociantes, que son las EPS, la banca, el sector de los bancos, la ANDI, las organizaciones que representan los negociantes, se lo vamos a quitar y hay detrás, a la par, una sociedad luchando por el derecho fundamental. Queremos que todo el mundo tenga buena salud. El que tiene medicina prepagada puede seguir con su prepagada, pero eso no significa que excluyamos a la gente del campo o a los más pobres a tener una medicina ahí de mala calidad. No, todos puedan ser mala, a no tenerla directamente. Porque... O a no tenerla, exacto. Sí. El porcentaje que se destina de Producto Interno Bruto del país a la salud es suficiente y es uno de los más altos de Latinoamérica. Y a pesar de eso, pues tenemos todas estas deficiencias. Paréntesis allí con respecto a lo que Ana María decía y lo que tú también preguntabas, ¿quién la atiende y por qué más cercano a tu casa, un centro que te permita ser atendido prontamente, muy cercano a tu casa? Porque es que nosotros estamos como también mal acostumbrados, o mal acostumbrados no, nos acostumbraron a tener que atendernos al otro lado del mundo. Aquí en Bogotá, por ejemplo, nos pasa que vives en un lado y te atienden al otro lado de la ciudad, un poco como con los chicos estudiantes, que a mí tampoco me cabe en la cabeza con los niños que pase eso, que tengan que atravesar la ciudad y durar 1 hora y media en un bus para poder ir al colegio y 1 hora y media para regresar. Deberían ir al colegio a 5 cuadras, a 4 cuadras, así con la salud. Deben ser atendidos ahí prontamente, que además son los médicos que conocen tu zona, tu región, cuáles son los problemas de tu comunidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por ejemplo, una clínica privada. Sí. Una clínica privada, digamos que tiene una diferencia a un hospital público, ¿no? Ahí, ¿cómo se hace? O sea, si yo digo, yo vivo en un barrio donde me queda mucho más cerca esa clínica privada que ese hospital público. Claro. Bueno, es que el sistema acabó los hospitales públicos, pero acuérdate que trabajar hace unos años en un hospital público era prestigioso, era donde se hacía investigación. Lo que pasa es que la ley los puso a hacer empresas de facturación, a no pagar, a no recibir la plática por el servicio que habían prestado y además a contratar auditores de más, porque si no las EPS no les pagan. Pero la idea es que los hospitales públicos sean eje importante del sistema. Allí también van a estar clínicas privadas, todas bajo un régimen tarifario, todas con la misma oportunidad. Hoy los hospitales están en desventaja, pero la idea es que estén al mismo nivel, donde hay clínicas privadas para que se fortalece, para que se construyen hospitales públicos si hay clínicas privadas que pueden prestar la atención de los pacientes. Pero en lugares apartados, ¿las clínicas están interesadas en recibir? Claro, ¿quién no están interesados en recibir los pacientes? Claro, es que nosotros... al contrario. Porque es que en nuestra concepción siempre hemos visto la salud como un negocio. No, realmente Carolina, es así, o sea, es como cuando uno, no sé, el gran miedo de los que podemos pagarnos una prepagada es que no me toque habitación compartida. Es una estupidez.
estupidez lo que estoy diciendo para alguien que no tiene incluso un sistema digno de salud, pero es verdad, o sea, uno paga hotelería con las prepagadas, pero entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre una clínica privada, un hospital público con respecto a, si todos tenemos el mismo derecho a la salud, o sea, no que no nos maten, no morirnos en el intento, de esos servicios y esa, por ejemplo, que hay que equiparar los hospitales públicos porque están en las ruinas. Yo solo pienso en el Hospital Departamental de Cali y ahí me remoto. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me parece un poco caótico ese salto. Y yo creo que ese es el miedo que tenemos todos. Pero no es, Carolina, mira, no es un salto, Carolina, porque es que 70% de las entidades que atienden a los pacientes hoy son privadas. Ellas serán parte del sistema y están concentradas en las grandes ciudades. O sea, a ti te atienden en la clínica tal del norte de Bogotá, ese será tu centro de atención. Pero nos referimos a las ciudades que están lejanas a las capitales. Yo creo que la lucha más importante para esta reforma, la más difícil de romper, va a ser esa, de la ciudad donde la gente cree que la van a mandar a un hospital público quebrado y caído como están hoy. Y no es así. Obvio. No, el Carolina, sistema va a funcionar dentro de la estructura de entidades privadas que hoy atienden a los pacientes. Mira, no es una crisis, es seguir funcionando. Hay dos cosas que uno tiene que tener claras hoy. Uno, que no es un salto al vacío. O sea, que ya sabemos cómo funciona, ¿sí? Uno, eso es importante. O sea, no es que vamos a innovar y a mirar a ver qué pasa o inventar. No, esto ya está claro. Uno. Dos, que los hospitales y las clínicas se van a fortalecer, tanto las privadas como las públicas. ¿Sí? Eso es importante, porque actualmente las EPS lo que han hecho es debilitar esa red pública y privada. ¿Sí? Ellas van sacando dinero y hay muchísimas clínicas que trabajan a pérdida y que están cerrando o que no le pagan a los médicos y a las enfermeras ni nada porque no tienen con qué pagarle porque las EPS no le pagan a ellos. Entonces hay que fortalecerla. Al eliminar esa intermediación, se fortalece. Y eso también un poquito para los médicos y para todos los trabajadores de la salud. Si las instituciones se fortalecen, vamos a tener la posibilidad de tener recursos suficientes para que nos paguen por lo menos permanentemente, de manera digna, de manera y que empiecen a eliminarse esos famosos contratos por prestación de servicio y ya empecemos a tener más dignidad como trabajadores de la salud, tanto los profesionales como los no profesionales, ¿sí? Ellos hablan de talento humano, nosotros preferimos hablar de trabajadores de la salud, ¿vale? Ese es otro punto importante que hay que dejar claro. Y todo el otro pasa... Sí. Y el otro punto que hay que plantearse y dejar claro a la gente es que hay un periodo de transición, es decir, que esto no es... ¡Pum! Y el caos. Y no hay salud, se acabó el caos y ahora yo qué hago. No, esto necesita un proceso de transición, está muy bien pensado y hay gente capacitada para armar las redes, para poder entender cómo se están haciendo. Todos los que están trabajando en auditorías y todas esas cosas son fundamentales en este sistema. Ese es otro punto, que la gente ahí van a salir a decir, no, esto va a ser una mortandad laboral, porque los que trabajan en las EPS se van a quedar sin trabajo. No es cierto, no es posible. Porque necesitamos a toda esa gente. A todo el mundo. Lo necesitamos a todos. Lo que pasa es que va a cambiar el sistema. Eso. Necesitamos que opere ese motor pase de diésel a eléctrico. Exacto. Y hay otra cosa importante, Carolina, y es que te das cuenta que hasta ahora hemos venido hablando de los que se van a enfermar, de los que están enfermos, cómo atender a los enfermos. Ese es el otro punto fundamental que va a cambiar. Y es que es muy importante evitar que la gente se enferme.
Sí, porque claro, la si no, preventiva, sobre todo porque además es que exacto, sale carísimo que la gente se enferme y la verdad, con un poco de información, pedagogía, alimentación en las primeras infancias y que muchas cosas empiecen como a funcionar correctamente y que la corrupción deje de carcomernos, sí, sí, podría incluso ser un alivio para todo el sistema. ¿Cuántos millones de afiliados tienen las EPS en Colombia hoy en las día? EPS, uy, son cerca de 20 millones, Ana María, 20 20. millones de Y afiliados. somos un país de 50, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los otros están en el régimen subsidiado, La En- mitad más de están, la mitad está en el subsidiado. o sea, están el en el subsidiado. 50 están en el subsidiado. Exacto. Ok. En el Y régimen- esta nueva propuesta, ¿puede con todos? Claro. Puede hoy con todo. Puede hoy y Pues se sí, pierde la plática. pues sí, Se hoy pierde está la viendo, pues sí, hoy plática, sigue estando a cargo de todo, ¿no? Es verdad, Eh, perdón, pero claro. yo lo pregunto Y, desde y el... se no, pero pierde. Y esa es Carolina, una muy buena pregunta. si te Sí, das claro. cuenta que el núcleo central del problema se llama intermediación financiera, o sea, entregarle la plática a los negociantes. Ese es el núcleo, porque no le pagan a los que atienden a los pacientes, a las entidades, a las clínicas y a los hospitales, y ellos tienen que rebajar y no le pueden pagar completo a los trabajadores y ponen barreras para poder quedarse con más plática de la nuestra y mandan a la gente lejos. Todo gira en torno a estos negociantes. Estos que compraron campos de golf y hicieron de la plática de la salud unos megaclubes y se están dando la vida loca con nosotros pagando ahí, nos sacan del sueldo, nos sacan ahí los que no, los que tienen todavía la fortuna de no ser prestadores de servicio y que tienen un contrato laboral y que por derecha ya les sacan lo de la salud. Pues hay gente que se está beneficiando de eso, que están haciendo crecer su patrimonio y se dan la vida de lujo. Estos son los que están asustados hoy, ¿no? Porque pues es muy difícil y muy duro perder todos esos privilegios. Eh, Son gente muy poderosa, Sí, son claro, pero gente ellos no que, van a perder ningunos privilegios. Créeme que lo que van a ganar menos, porque es que para este tipo de ok, gente ganar menos es perder. ok, Siguen ganando, pero van a ganar, porque igual tienen clínicas, por ejemplo, los dueños de EPS, hay particulares de EPS que, como te digo, pasaron de 2 a 32 clínicas, o sea, tienen 32 clínicas para seguir ganando dinero y aún ok. así quieren más dinero, eso, Claro, es que la quieren sí, toda, es verdad. exacto, Y entonces son ellos los aún que así están pueden participar detrás, del sistema, aún así claro, pueden participar del sistema. y Y son lo ellos que, los que están ahí detrás de la campaña de desinformación, lo que, sí, Los que están exactamente. personalizando el ataque porque creen que la propuesta es de la ministra de Salud, pero no han entendido que la propuesta es de la sociedad civil que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que vamos a seguir adelante y venimos trabajando en todos los territorios del país, visitamos todo el país, recogemos información y tenemos unos expertos organizando ese articulado. Entonces, los ataques personalizados son en vano porque la sociedad va por el derecho y los negociantes tendrán que replantearse su negocio que no sea con el dinero de la salud. Claro, ok, y además las cifras son muy claras. El sistema actual está quebrado, es un sistema que no funciona, que tiene muchas trabas, que hay que cambiarlo, eso es absolutamente claro. Ellos mismos lo aceptan, que tiene pero todo lo para aceptan mejorar. diciendo, venga, denme más plata para ganar más yo y seguimos en lo mismo. Ahí está el punto, ¿no? Y lo que sí es cierto es que ellos utilizan todo tipo de mecanismos, el lobby que hacen con los congresistas, bueno, muchas EPS pagaron muchas campañas de muchos congresistas, entonces seguramente allí deberían decir, oiga, a mí me pagó fulanito de tal, recibí plata de tal EPS, no puedo, me abstengo de votar. Pero no es así, tú lo sabes que eso Hay no debe otra ser Ojalá así. cosa, tuvieran ese descaro incluso de decirlo, que lo digan de frente. Yo hasta voto Deberían, por lo menos. Votemos hay, por la pero honestidad, diga, a mí me eso, pagaron. eso y después los otros poderes económicos. Los bancos tienen mucho dinero allí
grupos económicos como el Grupo Empresarial Antioqueño, La Andy. la ANDI, sin duda tiene Pero, mucho dinero allí y ellos son los que están detrás diciendo esto va a ser un caos, generando miedo, generando temor, y generando todo ese... hay otra esa cosa que hay presión. que dejar claro. No podemos dejar 5 que funcionan bien o unas pocas y que liquiden las otras, porque eso se llama un oligopolio, o sea, dejar la salud en manos de unos poquitos es supremamente peligroso porque perdemos el control. Si así, siendo 200 al comienzo eran poderosas y Saludcop se robó 1.4 billones de pesos e invirtió el dinero en estos negocios aparte de la salud, ¿ustedes se imaginan 5 manejando esto? No, pues nos matan a todos. No, y Claro. Carolina, hay que tener claro también otra cosa, y es que la intermediación es un foco de corrupción. En la medida en que haya más intermediarios, mayor corrupción hay. Y eso es también hay que entenderlo. Entonces, una manera de acabar la corrupción en la salud es acabando la intermediación. Y Ok. eso también hay que tenerlo Ese es claro. el núcleo del problema, ese es el núcleo. Dinero Claro. público destinado fijo para la salud manejado por negociantes. Han hecho lo que han querido, libertad económica, han hecho lo que han querido. Ok. Bueno, pues nada, yo gracias a Palabras Mayores por dejarme preguntar desde mi absoluto desconocimiento todas mis dudas. Yo solamente espero que, pues que nada, que todo marche con la mayor claridad posible. Ojalá muchos de los que hayan visto esta entrevista por lo menos hayan despejado dudas. Yo también igual, créanme, también he sentido temor al respecto, también tengo mis dudas porque además uno no se imagina toda esta cantidad de gente diciendo, bueno, ¿y ahora cómo voy a seguir con mi tratamiento? ¿Y ahora voy a tener un hijo? ¿Y quién va a ser su pediatra? O sea, hay la salud, con la salud no se juega, pero hay muchos que se están enriqueciendo con la salud y con los aportes que los colombianos con bastante esfuerzo, porque cada vez que nos sacan las prestaciones de servicios, son un montón de plata. Yo lo digo desde por ejemplo, mi señora, que yo soy empleadora y que la tengo como empleada con contrato, no prestación de servicios, ni mucho menos en blanco, dicen aquí. Sé lo que es aportar, digamos, cuánto hay que pagar por ella mensualmente para que pueda gozar de buena salud y sé también los paseos a los que ella constantemente se ha visto sometida porque la salud se convirtió en un lujo y en un privilegio para pocos y la salud es un derecho fundamental que debe ser para todos. Así que Ana María, Germán, gracias. Nada, mucha suerte para todos, porque así como ustedes están al frente del cañón, nosotros estamos ahí atrás como esperando que todo salga de la mejor manera y que pues ojalá haya más dignidad. Estamos hablando de dignidad hace un montón de tiempo, no solamente laboral, de salud, de la cultura, de un montón de cosas y A pues mí, para eso tenemos que confiar en que el cambio tenemos muchas ganas de que esto cambie y a solamente mí, podemos hacerlo sacándonos la corrupción de encima, ¿no? exacto. No, a mí me gustaría como dejar un mensaje de tranquilidad en la medida en que no solamente tienen miedo la población en general, el común de la gente, sino también los trabajadores de la salud. Y ahí me gustaría darles un mensaje muy especial y es eh, que, pues, que no hay que tener precisamente ese miedo que al eliminar la intermediación vamos a tener mejor salud para todos y a mejorar las condiciones laborales, a dignificar las condiciones que tienen todos los trabajadores de la salud y los profesionales de la salud, a recuperar la autonomía profesional, a que no me digan, oiga, mire, es que yo no puedo mandar una endoscopia o una tomografía o no sé qué, porque yo tengo la capacidad del conocimiento y soy resolutivo para hacerlo. Eso es importante, ¿no? Y que no vamos a perder el trabajo, al contrario, vamos a mejorar. Claro, que necesitamos de toda la gente que en estos momentos trabaja en el sector de la salud. Y los Nadie que no, sobra, nadie Claro, sobra, incluso falta gente.
Totalmente, para poder armar, faltan más especialistas, falta más gente que en estos momentos que incluso dedicó su vida a estudiar unas carreras que son tan difíciles, tan sacrificadas, tan largas y que hoy incluso no tienen trabajo y bueno, un poco la propuesta y este, no sé, como este diseño nuevo de un sistema que se nos ajuste un poco más a todos y que sea más equitativo, no solamente para el usuario, sino también para el que presta el servicio. Así que bueno, pues buena suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina. Bueno, Chao. chao.